Nunca me pasó nada extraño en mi casa. Todo ocurrió en la escuela. Al principio parecía un día normal. Llegué temprano porque tenía que terminar un trabajo. Los pasillos estaban casi vacíos, con ese silencio raro que solo existe antes de que suene el timbre. Caminé hacia mi salón, pero algo me llamó la atención. En los pizarrones de otros salones había hojas pegadas. No eran avisos, eran listas. Me acerqué a leer una. Eran nombres de alumnos, y el mío estaba ahí. Pensé que era una broma pesada. Arranqué la hoja y seguí caminando. En el siguiente salón había otra lista. Y otra más. Todas tenían los mismos nombres, siempre en el mismo orden. Cuando llegué al salón de historia, vi que alguien había escrito con marcador negro en la pared. Los que saben. No entendí nada, pero sentí un nudo en el estómago. Cuando empezaron las clases, noté algo peor. Cada vez que levantaba la mano para hablar, el maestro me ignoraba. No solo a mí, a todos los que estaban en la lista. Éramos 6. El resto del grupo nos miraba de reojo, como si estuviéramos rompiendo alguna regla. En el recreo intenté preguntarle a uno de mis amigos qué estaba pasando. Me vio, abrió la boca para responder, y se quedó callado. Bajó la mirada y se fue sin decir nada. Lo mismo pasó con otros. Nadie quería hablarnos. Ese día, en mi mochila apareció una nota que yo no había puesto. Decía: si ya lo notaste, no lo digas. Empecé a pensar que me estaba volviendo paranoico, hasta que fui al baño y escuché voces en uno de los cubículos. Decían nombres. Nuestros nombres. Hablaban de nosotros como si no fuéramos personas, sino errores. Uno dijo: ellos no deberían estar aquí. Otro respondió: la escuela se encarga. Al salir, el espejo del baño tenía escrito con vapor: finge. Desde ese día, todo fue igual de raro. Los exámenes que yo contestaba bien salían mal calificados. Las asistencias me marcaban como ausente aunque estuviera ahí. En la biblioteca, los libros que tomaba siempre tenían páginas arrancadas, justo donde estaba la información que necesitaba. Un viernes, uno de los 6 dejó de venir. Nadie preguntó por él. Su pupitre desapareció el lunes, como si nunca hubiera existido. Entendí el mensaje. Bajé mis calificaciones a propósito. Dejé de participar. Empecé a fingir que no entendía, que no sabía, que no veía nada raro. Poco a poco, mi nombre dejó de aparecer en las listas. Los maestros volvieron a mirarme. Mis amigos me hablaron como antes. Pero a veces, cuando llego temprano y los pasillos están vacíos, veo nuevas hojas pegadas en los pizarrones, con otros nombres. Y siempre pienso lo mismo: la escuela no quiere a los que saben demasiado, quiere a los que aprenden a callarse. Nunca me pasó nada extraño en mi casa. Todo ocurrió en la escuela. Al principio parecía un día normal. Llegué temprano porque tenía que terminar un trabajo. Los pasillos estaban casi vacíos, con ese silencio raro que solo existe antes de que suene el timbre. Caminé hacia mi salón, pero algo me llamó la atención. En los pizarrones de otros salones había hojas pegadas. No eran avisos, eran listas. Me acerqué a leer una. Eran nombres de alumnos, y el mío estaba ahí. Pensé que era una broma pesada. Arranqué la hoja y seguí caminando. En el siguiente salón había otra lista. Y otra más. Todas tenían los mismos nombres, siempre en el mismo orden. Cuando llegué al salón de historia, vi que alguien había escrito con marcador negro en la pared: los que saben. No entendí nada, pero sentí un nudo en el estómago. Cuando empezaron las clases, noté algo peor. Cada vez que levantaba la mano para hablar, el maestro me ignoraba. No solo a mí, a todos los que estaban en la lista. Éramos 6. El resto del grupo nos miraba de reojo, como si estuviéramos rompiendo alguna regla. En el recreo intenté preguntarle a uno de mis amigos qué estaba pasando. Me vio, abrió la boca para responder, y se quedó callado. Bajó la mirada y se fue sin decir nada. Lo mismo pasó con otros. Nadie quería hablarnos. Ese día, en mi mochila apareció una nota que yo no había puesto. Decía: si ya lo notaste, no lo digas. Empecé a pensar que me estaba volviendo paranoico, hasta que fui al baño y escuché voces en uno de los cubículos. Decían nombres. Nuestros nombres. Hablaban de nosotros como si no fuéramos personas, sino errores. Uno dijo: ellos no deberían estar aquí. Otro respondió: la escuela se encarga. Al salir, el espejo del baño tenía escrito con vapor: finge. Desde ese día,
Todo fue igual de raro. Los exámenes que yo contestaba bien salían mal calificados. Las asistencias me marcaban como ausente aunque estuviera ahí. En la biblioteca, los libros que tomaba siempre tenían páginas arrancadas, justo donde estaba la información que necesitaba. Un viernes, uno de los 6 dejó de venir. Nadie preguntó por él. Su pupitre desapareció el lunes, como si nunca hubiera existido. Entendí el mensaje. Bajé mis calificaciones a propósito. Dejé de participar. Empecé a fingir que no entendía, que no sabía, que no veía nada raro. Poco a poco, mi nombre dejó de aparecer en las listas. Los maestros volvieron a mirarme. Mis amigos me hablaron como antes. Pero a veces, cuando llego temprano y los pasillos están vacíos, veo nuevas hojas pegadas en los pizarrones, con otros nombres. Y siempre pienso lo mismo: la escuela no quiere a los que saben demasiado, quiere a los que aprenden a callarse. Nunca me pasó nada extraño en mi casa. Todo ocurrió en la escuela. Al principio parecía un día normal. Llegué temprano porque tenía que terminar un trabajo. Los pasillos estaban casi vacíos, con ese silencio raro que solo existe antes de que suene el timbre. Caminé hacia mi salón, pero algo me llamó la atención. En los pizarrones de otros salones había hojas pegadas. No eran avisos, eran listas. Me acerqué a leer una. Eran nombres de alumnos, y el mío estaba ahí. Pensé que era una broma pesada. Arranqué la hoja y seguí caminando. En el siguiente salón había otra lista. Y otra más. Todas tenían los mismos nombres, siempre en el mismo orden. Cuando llegué al salón de historia, vi que alguien había escrito con marcador negro en la pared: los que saben. No entendí nada, pero sentí un nudo en el estómago. Cuando empezaron las clases, noté algo peor. Cada vez que levantaba la mano para hablar, el maestro me ignoraba. No solo a mí, a todos los que estaban en la lista. Éramos 6. El resto del grupo nos miraba de reojo, como si estuviéramos rompiendo alguna regla. En el recreo intenté preguntarle a uno de mis amigos qué estaba pasando. Me vio, abrió la boca para responder, y se quedó callado. Bajó la mirada y se fue sin decir nada. Lo mismo pasó con otros. Nadie quería hablarnos. Ese día, en mi mochila apareció una nota que yo no había puesto. Decía: si ya lo notaste, no lo digas. Empecé a pensar que me estaba volviendo paranoico, hasta que fui al baño y escuché voces en uno de los cubículos. Decían nombres. Nuestros nombres. Hablaban de nosotros como si no fuéramos personas, sino errores. Uno dijo: ellos no deberían estar aquí. Otro respondió: la escuela se encarga. Al salir, el espejo del baño tenía escrito con vapor: finge. Desde ese día, todo fue igual de raro. Los exámenes que yo contestaba bien salían mal calificados. Las asistencias me marcaban como ausente aunque estuviera ahí. En la biblioteca, los libros que tomaba siempre tenían páginas arrancadas, justo donde estaba la información que necesitaba. Un viernes, uno de los 6 dejó de venir. Nadie preguntó por él. Su pupitre desapareció el lunes, como si nunca hubiera existido. Entendí el mensaje. Bajé mis calificaciones a propósito. Dejé de participar. Empecé a fingir que no entendía, que no sabía, que no veía nada raro. Poco a poco, mi nombre dejó de aparecer en las listas. Los maestros volvieron a mirarme. Mis amigos me hablaron como antes. Pero a veces, cuando llego temprano y los pasillos están vacíos, veo nuevas hojas pegadas en los pizarrones, con otros nombres. Y siempre pienso lo mismo: la escuela no quiere a los que saben demasiado, quiere a los que aprenden a callarse. Nunca me pasó nada extraño en mi casa. Todo ocurrió en la escuela. Al principio parecía un día normal. Llegué temprano porque tenía que terminar un trabajo. Los pasillos estaban casi vacíos, con ese silencio raro que solo existe antes de que suene el timbre. Caminé hacia mi salón, pero algo me llamó la atención. En los pizarrones de otros salones había hojas pegadas. No eran avisos, eran listas. Me acerqué a leer una. Eran nombres de alumnos, y el mío estaba ahí. Pensé que era una broma pesada. Arranqué la hoja y seguí caminando. En el siguiente salón había otra lista. Y otra más. Todas tenían los mismos nombres, siempre en el mismo orden. Cuando llegué al salón de historia, vi que alguien había escrito con marcador negro en la pared: los que saben. No entendí nada, pero sentí un nudo en el estómago. Cuando empezaron las clases, noté algo peor. Cada vez que levantaba la mano para hablar, el maestro me ignoraba. No solo a mí,
a todos los que estaban en la lista. Éramos 6. El resto del grupo nos miraba de reojo, como si estuviéramos rompiendo alguna regla. En el recreo intenté preguntarle a uno de mis amigos qué estaba pasando. Me vio, abrió la boca para responder, y se quedó callado. Bajó la mirada y se fue sin decir nada. Lo mismo pasó con otros. Nadie quería hablarnos. Ese día, en mi mochila apareció una nota que yo no había puesto. Decía: si ya lo notaste, no lo digas. Empecé a pensar que me estaba volviendo paranoico, hasta que fui al baño y escuché voces en uno de los cubículos. Decían nombres. Nuestros nombres. Hablaban de nosotros como si no fuéramos personas, sino errores. Uno dijo: ellos no deberían estar aquí. Otro respondió: la escuela se encarga. Al salir, el espejo del baño tenía escrito con vapor: finge. Desde ese día, todo fue igual de raro. Los exámenes que yo contestaba bien salían mal calificados. Las asistencias me marcaban como ausente aunque estuviera ahí. En la biblioteca, los libros que tomaba siempre tenían páginas arrancadas, justo donde estaba la información que necesitaba. Un viernes, uno de los 6 dejó de venir. Nadie preguntó por él. Su pupitre desapareció el lunes, como si nunca hubiera existido. Entendí el mensaje. Bajé mis calificaciones a propósito. Dejé de participar. Empecé a fingir que no entendía, que no sabía, que no veía nada raro. Poco a poco, mi nombre dejó de aparecer en las listas. Los maestros volvieron a mirarme. Mis amigos me hablaron como antes. Pero a veces, cuando llego temprano y los pasillos están vacíos, veo nuevas hojas pegadas en los pizarrones, con otros nombres. Y siempre pienso lo mismo: la escuela no quiere a los que saben demasiado, quiere a los que aprenden a callarse.